Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener aquí en los micrófonos a Rafael Herrera Guillén y nuevamente para hablar de Maimónides, ¿cómo no? ¿Qué tal, Rafa? Pues encantado de volver a hablar contigo, Jorge, de Maimónides y de lo que haga falta. Bueno, Maimónides es un personaje que da para mucho y también para este aspecto especial que va en el título de tu último libro, que es el ser perseguido. Porque esto parece, yo lo interpreto apenas lo leo como una categoría del alma humana, pero quizás por el vicio de ser judío, porque no hay mucha bibliografía al respecto, pero el hecho de ser perseguido es un eje central del judaísmo y me imagino que también es extensible a la condición humana. En el caso de Maimónides, pues el subtítulo es Resistencia al poder. Es decir, no solamente que uno eh, eh, digamos, salvaguarda su propia integridad, sino que esa salvaguarda es una resistencia al poder, ¿no? Explícanos la visión. Bueno, sí, va por ahí la idea general del libro. El libro se titula Ser perseguido porque la idea fundamental o el objetivo fundamental es tratar de entender el poder desde la idea de la persecución, desde la noción de ser perseguido. Naturalmente esto al mundo judío, por desgracia, le suena demasiado cercano, pero en la obra de Maimónides, cuando yo la estudio y la releo, cada vez me doy cuenta de que no solamente su vida, la existencia, lo existencial está atravesado de la persecución, sino que eso permea su filosofía. La filosofía en el sentido de reflexión sobre el poder, que es en buena medida lo que centra el análisis fundamental de este libro, es el análisis de la filosofía política o de cierta filosofía política que hay en Maimónides a través de la idea de el ser perseguido, a través de la idea de la persecución como uno de los conceptos fundamentales para entender el poder. No solamente la vida de un pueblo, no solamente la vida del propio Maimónides, sino para entender la propia historia del poder. De hecho, el libro se divide en dos partes. Una primera es el filósofo perseguido, que es una reflexión sobre el individuo perseguido, de la persecución que se ejerce sobre el individuo, sobre todo en este caso el filósofo. Y la segunda parte es un análisis del pueblo perseguido, que es así como se titula, el pueblo perseguido, es decir, un estudio sobre la filosofía de Maimónides en relación a la persecución del pueblo. Tanto el individuo como el pueblo, en la obra de Maimónides, mmm, encuentra elementos para la resistencia, porque una y otra vez en la obra maimonidiana se ve que no solamente se trata de comprender la persecución, sino que se trata de resistirla, de saber de dónde procede el poder perseguidor. El poder perseguidor procede de muchos elementos, puede ser, muchos sujetos pueden ser perseguidores, fundamentalmente el soberano, entendido en un término en un sentido muy genérico, pero también hay pueblos que persiguen a pueblos, incluso sociedades que persiguen a sociedades. Por tanto, en la obra de Maimónides, yo lo que quiero es mostrar las herramientas filosóficas o filosófico-políticas que ofrece su pensamiento, tanto para el perseguido como sujeto, como para el perseguido en tanto pueblo. Este sería, por así decir, pues la síntesis de los objetivos del libro. Sí, bueno, a mí me llamó la atención justamente esto que ahora mencionabas de lo político, porque incluso hablas de que el primer libro de la Biblia, el Bereshit, es un libro político, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que aquí nos quiere decir Rafael Herrera Guillén con esto de que se plantea una política? Hay un, un Dios que es el que manda, ordena y manda, ¿verdad? O tiene también otras funciones.
Bueno, ha sido a una parte muy, muy enjundiosa de la obra de Maimónides y central en el libro. Hay una parte del libro, se titula En el principio fue la política. Y esto es que en Guía de Perplejos, Maimónides nos habla de lo siguiente. Dice que Bereshit, que Génesis, fundamentalmente es equiparable en filosofía al estudio de la física. Si lo que intenta hacer en la Guía de Perplejos, Maimónides intenta muchas cosas. Sabemos que Guía de Perplejos es un libro que nunca se termina de leer, sino que se tiene que leer continuamente porque es un libro misterioso, lleno de misterios intelectuales, no místicos, sino misterios intelectuales. Bien. Pero uno de los objetivos que se señala en la guía de Perplejos, es tratar de hacer eh, compatible o tratar de mostrar que la Torá y la filosofía son compatibles. Ahora, hay que leerlos de una determinada manera. Bueno, pues bien, en este intento maimonidiano de hacer compatible la tradición de la filosofía con la tradición judía, viene a decir que Bereshit, que Génesis es equiparable al estudio de la física que llevan a cabo la filosofía. Entonces, en el principio era la política, significa que todo principio es toda fundación de orden es una fundación también de poder. ¿Vale? Entonces, el acto fundador del mundo es equiparable al acto fundador de un poder. El acto fundador del mundo que vemos en Bereshit, en el principio fue la luz, en el principio las aguas, eso se va conformando, va gestándose un orden, naturalmente es la parte más material del asunto, se va gestando un orden que se puede equiparar al estudio de la física, ¿no? Ahora bien, esto en cuanto a la física, pero dentro del mundo físico hay una criatura que también se crea que hay una criatura diferente que se produce en la creación, que es el ser humano. El ser humano es un ente físico, obviamente, nace de lo físico, eh, pero su modo de gobernarse no es solamente físico, sino también intelectual. Y entonces aquí ya entra la parte, que sería la segunda, de la metafísica. Y entonces esto ya no es el Génesis. Dice Maimónides que la parte de la metafísica, es decir, de la parte intelectiva y de la parte, por así decir, de lo divino en el hombre, habría que buscarla ya en otro lugar, no en la fundación de Bereshit, de lo político, del orden material, sino en Merkabah, es decir, en lo metafísico, ¿no? Pero podríamos entrar en el sentido que tiene luego todo esto con la idea de lo profético y con la idea de la fundación del poder, que en Maimónides está, yo siempre digo que en la obra de Maimónides hay un objetivo recurrente que son dos. Primero, dejar la idea de fundación en el pasado, en este caso en la acción fundadora del mundo, pero dejar la idea de fundación política también en el pasado. ¿Por qué le interesa tanto esto? Porque toda fundación del poder implica una ruptura de la tradición. Entonces, cuando se rompe la tradición, entonces las comunidades entran en conflictos. ¿No? Por eso él una y otra vez dice, no, Moisés hubo uno y se quedó en el pasado, pero fundar y refundar Israel no se puede. ¿Por qué? Porque la ley está dada, la norma está dada, solo se puede interpretar. No puede fundarse todo de nuevo, porque sabemos que cuando se funda todo de nuevo, sucede que surgen nuevos mesías y sucede que surgen distorsiones y suceden guerras y suceden persecuciones, como cuando se refunda, por ejemplo, la ley, si podemos decirlo así, con el cristianismo, si es que eso se puede interpretar como una fundación, ¿no?
que es una derogación de la ley, pero en el cristiano lo que dice es que está refundando, ¿no? Por eso esta idea de fundación, en que el principio fue la política, lo que quiere decir es que eso fue en el principio, pero ya no hay más principios, ¿no? Eso, porque en la fundación y el poder fundador o del sujeto carismático, de esto hemos tenido ejemplos terribles en el siglo XX, los sujetos que quieren ser fundadores y carismáticos y radicales son sujetos perseguidores, ¿no? Porque van a perseguir a aquellos que no asuman su nueva creación del mundo, ¿no? Social en este caso. Bueno, y entiendo que se entiende la filosofía de Maimónides desde el mundo judío, pero también desde la perspectiva aristotélica griega, ¿no? Una tradición que es ajena o implantada de alguna manera en el mundo judío, y esto ha traído conflictos internos a Maimónides en vida y en el recuerdo, es decir, mucho después de haber muerto, hay mucho debate acerca de la validez de sus postulados. No hablamos de otras postulaciones que él tiene, por ejemplo, en el terreno de la medicina, que también de alguna manera está fundamentada en estos mismos principios, ¿no? Sí, así es. La figura de Maimónides es una figura controvertida. Bueno, después de tantos siglos, es una autoridad, en filosofía es una autoridad. Debo decir que no lo suficientemente reconocida a día de hoy. No me refiero, no, sí está reconocida como es un filósofo fundamental en la historia del pensamiento, pero a mi modo de ver no está integrado de una manera fundamental como en la historia cuando uno estudia historia de la filosofía, ¿no? Suele ser un apunte demasiado breve, ¿no? Esto siempre que puedo lo digo y lo indico, y no lo digo por una pasión personal sobre Maimónides, sino porque uno se da cuenta de la trascendencia de su pensamiento y que hay que reivindicar como una figura que se debe estudiar sí o sí y dedicarle más tiempo, ¿no? Pero no debemos olvidar también que la figura de Maimónides es una figura muy controvertida, tanto dentro de la historia del judaísmo, como Spinoza también lo fue, como hoy en día seguimos pensando a Maimónides. Maimónides es un revolucionario, sin duda alguna. Pero fíjate, esto dice, pero hay una cuestión que a mí me gusta señalar. Él es un revolucionario, pero también lo fue Averroes, ¿no? Y sin embargo, mientras que la resistencia a Averroes, por así decir, no queda integrada en la historia del Islam, aunque es reconocida naturalmente, la figura de Maimónides es una figura indiscutida como una autoridad dentro del judaísmo. Se le puede discutir, naturalmente, de hecho se le discute, pero nadie va a poner en duda su judaísmo como tal, o su carácter de autoridad judía, ¿no? Eso por un lado, pero también es una autoridad filosófica. Por ejemplo, en Ser perseguido, lo que hay un debate continuo, yo lo recojo más que con Aristóteles, con Platón, porque yo creo que, no solamente yo, a menudo se suele decir que Maimónides lo que hace es integrar la filosofía aristotélica en el judaísmo, ¿no? Por simplificar, y esto en parte es verdad, en parte en su ética, en su metafísica, pero no es solamente, también es un platónico, también integra la filosofía política, por ejemplo, de Platón en su propia obra. Pero esto no se puede decir, pero lo que no, el debate, uno de los debates que a mí me preocupa en el libro es la diferenciación entre el profeta, Moisés y el resto de profetas, diferenciarlos respecto de la idea de filósofo rey de Platón, ¿no? Suele ser admitido, sobre todo por la lectura de Leo Strauss, que la figura de Moisés
se puede, por así no reducir, pero sí identificar con la idea de filósofo rey de Platón. Es decir, porque sabemos que el filósofo rey es aquel cuya alma ha visto la verdad al salir de la caverna y al regresar a la caverna, es decir, a la ciudad, pues es el más indicado para instaurar el orden o para aconsejar al rey cómo instaurar el orden. Y a partir de esta analogía se piensa en Maimónides como una figura asimilable a la de filósofo rey, ¿no? Bueno, pues yo esto no lo veo. Y trato de mostrarlo a lo largo del libro, ¿no? Siempre es recurrente esta diferenciación por muchos motivos. La idea de profeta es muy compleja en Maimónides y sobre todo hay que distinguir entre el profeta Moisés del resto de profetas, ¿vale? De hecho, llega a decir en algún momento que el concepto de profeta es anfibológico, es decir, se dice profeta a Moisés y al resto de profetas, pero son figuras diferentes, ¿no? Por una serie de cuestiones, porque Moisés era absolutamente perfecto dentro de lo humano y el resto no. Ahora bien, lo importante aquí, sin entrar en otras cuestiones, es una cuestión que a mí me parece muy importante para no reducir el profeta al filósofo rey platónico. Por una parte, eh, el profeta, como figura política estamos hablando aquí, el profeta se puede parecer al filósofo rey en que se resisten a el gobierno. Ni el filósofo rey ni el profeta quieren en el fondo gobernar. Se ven sometidos es por así un deber que se asume, pero no es una pasión. No tienen la pasión del gobierno, no tienen la ambición del gobierno. Esto lo comparten ambos. No la comparten. Ahora bien, lo que hace Maimónides es lo siguiente, es una operación para mí fundamental y para entender la idea de persecución. Maimónides continuamente pone al profeta en el pasado, al profeta en el pasado, es decir, Moisés construyó la nación y dio la ley en el pasado. Por tanto, y esto es fundamental, eso ya sucedió. No puede volver a suceder que un profeta vea la ley y construya de nuevo el pueblo. Esto no puede volver a suceder porque la ley está dada. Y como está dada, no puede venir ninguno, no puede haber ningún nuevo fundador ni de la religión ni de poder a decirnos que ha visto una nueva ley. Esto es fundamental y esto no lo puede hacer el rey filósofo. Al ponerlo en el pasado, lo que hace es neutralizar la emergencia de un poder perseguidor, porque el poder perseguidor es el poder que quiere fundar lo novedoso, que quiere volver a fundar, ¿no? Y esto es fundamental para distinguir ambas figuras, ¿no? Pero dime una cosa, cuando se destruye el segundo templo, porque el primero duró la destrucción una generación, un par de generaciones, por el segundo templo se acabó todas las indicaciones del Levítico de cómo hacer, cómo vestirse, qué hacer. La religión judía como tal, establecida, todo el ritual, desaparece o se tiene que transformar y aparecen, bueno, las nuevas figuras, la sinagoga, el rabino, el estudio generalizado en el pueblo. Antes solamente los Kohanim tenían, digamos, una carrera asegurada, los demás a trabajar como cualquier hijo de vecino. ¿Esa transformación no obliga a una refundación de alguna manera? Pero se produce el milagro entre comillas, que esto es el milagro de una cierta continuidad. Es decir, esto es un tema muy, muy importante, ¿no? Muy importante en la medida en dónde está de las coronas de Israel, una de ellas, que es la Torá, está en el pueblo, ¿no?
Es decir, podríamos decir, extrayendo y haciendo una especie de hermenéutica un poco libre, porque esta cuestión tan importante que tiene que pensar, que planteas, no está en Maimónides, pero es digna de pensar. Pero cuando él habla de las coronas, o se habla de las coronas del pueblo de Israel, la Torá es cada judío. Entonces, en ese sentido, la garantía en este sentido, como posibilidad de la continuidad, estaría en el corazón de cada judío. Mientras haya un judío, hay ley, pero claro, la realidad es, esto es poético, esto puede ser muy poético, pero la realidad histórica de decir, ya, pero si no conoce la ley, ¿cómo se va a producir la continuidad de la ley? Me parece un tema digno de pensar incluso desde la propia postura de Maimónides, cómo pensar la posibilidad accidental de la interrupción de la tradición, porque esto puede suceder y de hecho ha estado a punto de suceder, ¿no? Pero si seguimos dentro del pensamiento de Maimónides, podríamos apelar para resolver esta cuestión apasionante que me acabas de descubrir, podríamos apelar a lo que podríamos hablar de la filosofía de la historia de Maimónides, ¿no? Maimónides no dice que el hombre, naturalmente el hombre es libre, pero existe una providencia, por así decir, no invasiva de la libertad del hombre, ¿no? Entonces, hay una providencia, hay una filosofía de la historia, hay una providencia en la historia, en el sentido en que Dios, como omnisciente, conoce todo lo que va a pasar, no porque lo haya ordenado, sino porque conoce el modo de actuar de cada sujeto, ¿no? Y de todo lo que va a pasar. Y entonces, para responder a esto, a esta cuestión que planteas sobre el peligro de la interrupción, no podrá darse porque está escrito que el Mesías ha de venir. Entonces, esta interrupción, por terrible que sea, por amenazado que esté el pueblo, si creemos la palabra, si creemos la Torá, sabemos que nunca será absoluta, la destrucción nunca se podrá cumplir porque Dios tiene su pueblo elegido, ¿no? Y por tanto, según la filosofía de la historia, de Maimónides, podrán suceder situaciones radicales de destrucción, pero nunca serán, el judío siempre tiene que pensar que nunca serán definitivas, nunca, nunca, porque está así escrito y la ley no se puede cambiar. Pero claro, hay una cuestión ulterior. Ya ves que estoy intentando ponerme todas las trabas a esta pregunta porque me parece muy, muy, muy apasionante y es la siguiente. Esto puede ser así, pero eh, tiene que ser, nunca puede suceder eh, que la tradición se olvide, es decir, que no se conozca, es decir, porque se puede ser judío, pero si no se conoce, la tradición muere, ¿no? Entonces, pero en última instancia está dicho y el Mesías y la cuestión de la confianza en el Mesías es fundamental, ¿no? Y Bueno, en Maimónides es fundamental. tendremos que seguir buceando en el enigma de Maimónides, en sus misterios. Por suerte tenemos a alguien como tú que se encarga de traducir algunas cosas, porque nunca se llegará a todo. Y les recomendamos fervientemente este nuevo libro de Rafael Herrera Guillén, Ser perseguido, resistencia al poder en Maimónides. Yo creo que es un elemento, una herramienta indispensable para poder profundizar no solamente en el pensamiento de Maimónides, sino en los misterios de la vida, yo diría. Pues sí, porque yo creo el libro, esto sí que me gustaría que quedara decirlo, ¿no? A los oyentes, el libro está hecho
fundamentalmente para un lector actual. Es un libro para pensar el presente con Maimónides, para aprender sobre Maimónides, pero sobre todo para pensar nuestro presente. Pues muchas gracias, Rafa. Mucha suerte con este libro, pero también con las muchas actividades que haces y realizas generalmente en torno a este tema tan espinoso y apasionante que se llama filosofía. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.